Solo estás ocupando espacio, ya deberías estar muerta. Esas fueron las palabras que escuché de mi propia hija, el día en que necesité ayuda para levantarme de la cama. Ese día, Renata, mi hija del medio, entró en mi cuarto sin siquiera tocar la puerta. Su rostro estaba tenso, sus ojos duros, como si yo fuera una carga, un mueble viejo que ya no sirve para nada. El sol apenas había salido en San Pedro del Monte, nuestro pueblito en el interior de Guanajuato, y el olor del café recién hecho ya subía desde la cocina. Pero para mí, esa mañana tenía sabor a hiel. Eres un peso muerto en esta casa. Ni siquiera sirves ya para cocinar. Solo te quejas y te quedas acostada. ¿Qué estás esperando, la muerte? Esas palabras quemaron mi piel como brasas. No soy de gritar, nunca lo fui. Mi voz siempre fue baja, pero firme. Sin embargo, ese día, perdí incluso eso. La voz, el suelo, el valor. Me quedé allí, sentada al borde de la cama, escuchando cómo mi hija escupía su dolor sobre mí, como si yo tuviera la culpa de todas las frustraciones que cargaba. Me llamo María Dolores. Hoy tengo 76 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Voy a contarte todo en este relato. La casa donde vivíamos era sencilla, de ladrillo sin revocar, con piso de cemento y un techo que crujía cuando el viento soplaba fuerte. Yo misma ayudé a construir ese lugar, junto a mi difunto esposo, Ignacio, cuando aún teníamos fuerza en la espalda y fe en el corazón. Él murió hace 12 años, y desde entonces, la casa se llenó de vacíos. Vivíamos juntas, yo, Renata y sus 3 hijos, mis nietos. La mayor, Clara, tenía 16 años y vivía encerrada en su cuarto con los audífonos puestos. El del medio, Samuel, andaba por las calles, jugando fútbol descalzo. Y el más pequeño, Pablo, dormía conmigo en la hamaca cuando las noches eran muy frías. Después de que Ignacio se fue, yo nunca me detuve. Cose ropa para los vecinos, lavaba ajeno, hacía tortillas para vender en el mercado de los miércoles. Aunque los años pesaban, me levantaba antes que todos, encendía el fogón de leña y rezaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en la esquina de la cocina, pero el cuerpo cobra factura. Un día, ya no pude más, empecé a sentir dolores fuertes en las articulaciones. Los dedos se endurecían, los tobillos me ardían. Fui bajando el ritmo, pero no me detuve. Aún así, poco a poco, empezaron a mirarme con impaciencia. Las tareas que antes hacía con gusto se convirtieron en motivo de reproche. Usted no ayuda en nada, decía Renata, removiendo la olla con rabia. Quería decir que sí ayudaba. Que, aunque cansada, yo era quien preparaba la mochila de Pablo. Que todavía barría el patio cada mañana. Que era yo quien remendaba los uniformes escolares, con la vista ya fallando, pero con amor de sobra. Pero me callaba. Tragaba saliva. Lo peor no era el dolor físico. Era el dolor de ser invisible. De escuchar risas y sentir que ya no soy parte de ninguna conversación. De ver sus ojos girar cuando intento decir algo. De ser tratada como un estorbo,
como una vieja inútil, recuerdo una tarde en que se descompuso el fogón. Todos estaban molestos porque no habría cena. Tomé mis ahorros, una cajita de lata oxidada donde guardaba monedas desde hacía años, y se los di a Renata. Ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo, era lo mínimo, ya que usted vive aquí gratis. Eso me destrozó. El corazón se me apretó, tanto que pensé que se me iba a parar. Porque yo no vivía allí gratis. Yo era parte de esa casa. Yo había sostenido esa familia cuando Renata se separó y vino a mi casa sin tener a dónde ir. Yo era el puerto, la comida, el abrigo. Pero de repente, solo era un peso muerto. Esa noche me miré al espejo y me asusté. No reconocí a la mujer que estaba allí. El cabello totalmente blanco, la piel flácida, los ojos tristes. Me pregunté si aún valía algo. Si mi vida aún tenía sentido. Pero incluso en silencio, mi corazón gritaba, tú no eres lo que ellos dicen. Tú no eres una carga. Eres raíz. Esa noche me hice una promesa. Iba a levantarme. Iba a encontrar mi fuerza otra vez. Aunque fuera lo último que hiciera. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. A la mañana siguiente, desperté antes que el sol, como solía hacerlo. Aunque el cuerpo dolía, el corazón dolía más. Pero aún así, me levanté. Me até el rebozo en los hombros, encendí el fogón de leña con manos temblorosas y puse a hervir agua para el café. Nadie notó que fui yo quien barrió el patio ese día. Nadie reparó en que doblé la ropa tendida, que se estaba mojando con el rocío. Pasé invisible entre los míos. Era como un fantasma con olor a canela y maíz. Renata no me dirigió la palabra en todo el día. Solo gruñó algo cuando le puse una taza de café frente a ella. Ni un gracias, ni una mirada, y entonces me di cuenta, no solo era despreciada. Era ignorada. Como si no existiera. Esa noche, me acosté con lágrimas secas. No me quedaban fuerzas ni para llorar. Pero por dentro, algo empezaba a cambiar. Como una semilla que germina bajo tierra, en silencio. Una pequeña voz me decía que yo no estaba terminada. Que aún podía florecer. A la mañana siguiente, hice algo distinto. Fui al armario, saqué un vestido viejo que tenía guardado desde el cumpleaños de Ignacio, hace tantos años. Lo planché con cuidado. Me puse mis aretes de filigrana que guardaba, envueltos en un pañuelo bordado. Me peiné con esmero, recogiendo mi cabello blanco en un moño bien apretado. Me vi en el espejo y, por primera vez en años, me sonreí, bajé las escaleras y escuché las risas de mis nietos en la sala. Renata estaba en la cocina, hablando por teléfono.
Al verme, frunció el ceño. ¿Y usted a dónde va tan arreglada? Le respondí con voz firme, pero suave, al centro. A buscar trabajo. Ella se rió, como si fuera una broma cruel. ¿Trabajo? ¿Usted? Si apenas puede caminar sin quejarse, ya no me voy a quejar, le dije, mirándola a los ojos. Me cansé de ser invisible, no esperé su respuesta. Salí por la puerta con paso lento, pero con el alma erguida, fui al mercado, donde muchas veces vendí tortillas y costuras. Caminé entre los puestos como quien vuelve a respirar después de estar bajo el agua. El aire olía a cilantro, a chile. A esperanza, una señora llamada Jacinta, que vendía flores cerca de la iglesia, me reconoció, Doña María. Hace tiempo que no la veía. ¿Cómo está? Quiero trabajar, Jacinta, le dije. ¿No necesita ayuda? Ella me miró sorprendida, pero con ternura. Me ofreció un banquito y me dejó acomodar los ramos de flores sobre la mesa. Me pagó con un ramo de girasoles y una sonrisa. No fue mucho, pero fue todo. Volví a casa con los pies hinchados, pero el corazón más liviano. Puse los girasoles en un jarrón viejo que tenía guardado. Pablo, mi nieto menor, fue el único que los notó. ¿De dónde son esas flores, abuelita? Del mercado, mijito. Hoy trabajé un ratito, sus ojitos se iluminaron. ¿Y puedo ir contigo la próxima vez? Lo abracé fuerte. Esa fue la primera caricia que recibí en semanas. Esa noche, cenamos tortillas con frijoles. Nadie dijo nada, pero el ambiente era diferente. Menos pesado. Como si la presencia de los girasoles hubiera purificado el aire. En los días que siguieron, volví al mercado. Ayudaba aquí y allá. Vendía lo que podía: pan de elote, servilletas bordadas, dulces de tamarindo que hacía con una receta antigua. A veces, ganaba unas monedas. Otras veces, solo una sonrisa, pero cada día, sentía que recuperaba algo de mí. Mi valor. Mi dignidad. Mi voz. Los vecinos empezaron a saludarme otra vez. Algunos venían a casa a encargarme costuras. Otros me pedían consejo, como en los viejos tiempos. Yo los recibía con café y pan dulce. Y así, poco a poco, el alma se me fue enderezando. Renata seguía distante. Pero ya no me dolía tanto. Porque había vuelto a recordarme quién era yo. Yo era María Dolores. La que tejía manteles con historias. La que cuidaba a todos sin pedir nada a cambio. La que sabía hacer milagros con harina y paciencia. No era un estorbo. Era cimiento, y aunque nadie me dijera, gracias, yo me lo decía a mí misma cada noche antes de dormir. Gracias, María, por no rendirte. Gracias, por levantarte una vez más. Pasaron algunas semanas desde que decidí volver a la vida. Así lo sentía, que había vuelto a respirar después de años sumergida. Volví al mercado, todos los miércoles y domingos, con mi cesta de bordados, mis dulces de tamarindo y esa mezcla de miedo y esperanza que me hacía caminar con la espalda un poco más recta cada día. Una mañana, Jacinta, la señora de las flores, me tomó del brazo y me llevó hasta una banqueta bajo la sombra de una jacaranda. María,
me dijo bajito. Te he estado observando. Tienes manos de ángel. Tus bordados son tan finos, tan detallados. ¿No te gustaría enseñar eso a otras mujeres? La idea me sorprendió. ¿Yo? ¿Enseñar? Mi voz titubeó, pero en el fondo, algo se encendió. No. Sé si soy buena maestra, pero si sabes vivir, y eso basta. Aquí en el barrio hay muchas mujeres jóvenes que no tienen a nadie que las enseñe. Que no tienen una abuela, ni una madre, ni una guía. Tú podrías ser eso. Volví a casa con esa idea como un murmullo constante en mi cabeza. Renata no estaba. Los niños estaban en la escuela. Me senté en la mecedora con un pedazo de tela en las manos y me vi, por un instante, rodeada de mujeres. Riendo, bordando, compartiendo. Esa noche, hablé con Pablo mientras lo arropaba. ¿Te gustaría que la abuela diera clases de costura? Sí. Así muchas personas sabrán lo que tú haces. Tú haces magia, abuelita. Sus palabras me abrieron el pecho como una flor bajo el sol. Decidí que sí. Que no solo podía, sino que quería enseñar. Quería sentirme útil. Viva. Con voz propia, la semana siguiente, alquilé por unas monedas una salita al lado de la iglesia. Era chiquita, con paredes de adobe y techo de tejas. Viejas. Pero tenía una ventana por donde entraba la luz más linda que jamás vi. Esa luz me recordaba que Dios nunca me había abandonado. Colgué en la pared un cartel hecho a mano. Clases de bordado con amor María Dolores. El primer día, llegaron solo 3 muchachas. Una era muy tímida, otra tenía un bebé en brazos. Y la tercera venía porque quería olvidar a un hombre que le había roto el corazón. Yo no solo les enseñé a bordar flores. Les enseñé a respirar hondo, a sentarse con dignidad, a encontrar belleza en los pequeños puntos de hilo. Cada puntada era como coser una herida, y en ese proceso, también me curaba a mí misma. Con el tiempo, llegaron más mujeres. Algunas traían sus hijas, otras venían después de sus trabajos, cansadas pero con ganas de aprender. Mi salita se llenó de colores, risas, suspiros, confidencias. Se convirtió en un refugio. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían complicadas. Renata seguía sin hablar mucho conmigo. Me observaba de lejos, con desconfianza. A veces me preguntaba si me creía capaz de sostener esa rutina. Pero ya no le pedía permiso. Ya no pedía aprobación. Una tarde, volví del taller con una pequeña bolsa de mercado y se me cayeron al piso unas monedas. Pablo corrió a recogerlas y Renata, que estaba fregando los trastes, dijo, ¿de dónde sacó eso? Lo gané enseñando. No necesito más. Solo me basta con sentirme útil otra vez. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Pero en sus ojos vi algo distinto. No ternura, no todavía. Pero sí una pizca de respeto. Una noche, mientras bordaba un mantel para vender en la feria del pueblo, escuché la voz de Clara, mi nieta mayor. Abuela, ¿me enseñas a bordar como tú? Mi corazón casi se me sale del pecho. Claro, mi niña. Ven, siéntate aquí. Y así, entre hilos y agujas, las generaciones empezaron a coserse entre sí. Volví a ser el corazón de mi familia,
sin que nadie lo dijera en voz alta. Era como si, al levantarme yo, también estuviera levantando esa casa. Sin gritos, sin reproches. Solo con amor y presencia. Un día, mientras bordábamos juntas en el patio, Renata se me acercó con un delantal en las manos. Lo puso sobre la mesa y dijo, se descosió una costura. ¿Puedes arreglarlo? No fue una disculpa. Pero fue un comienzo. Tomé el delantal, pasé mis dedos por la tela desgastada y asentí. En silencio, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, sin sentirme pequeña. Porque yo sabía, ahora, que no era un estorbo. Era una mujer con historia, con raíces, con manos capaces de sanar, y eso nadie me lo podía quitar. Asterisco asterisco, las semanas se convirtieron en meses, y mi pequeña sala de bordado, aquella con la ventana de luz cálida, se volvió un lugar sagrado. Cada rincón guardaba historias, suspiros, risas ahogadas y lágrimas que se deslizaban en silencio mientras las manos seguían trabajando. Yo no era solo una maestra. Era el oído, el hombro, el consuelo de muchas mujeres que, como yo, se sentían invisibles en sus propias casas. Una de ellas, una joven llamada Teresa, me abrazó una tarde al terminar la clase. Gracias, doña María. Gracias por enseñarme a no sentirme inútil. Y entonces lo entendí. No solo había cosido flores, mariposas o nombres en telas, estaba ayudando a mujeres a bordarse de nuevo a sí mismas. Mi hija, Renata, aún no lo decía con palabras. Pero su mirada ya no era de desprecio. A veces se quedaba observando mis manos mientras yo remendaba algo o preparaba dulces para vender, y ya no bufaba con impaciencia. Empezó a dejarme tazas de café sobre la mesa, en silencio. Yo las recibía con una sonrisa discreta. No necesitábamos hablar mucho. El cariño también se cose con gestos pequeños, pero un día, el destino volvió a probarme. Una mañana cualquiera, amanecí con un dolor agudo en la espalda. Pensé que era solo cansancio, que quizás había cargado demasiado peso el día anterior. Me puse el rebozo, tomé mi bolsa con los materiales de bordado y salí rumbo al taller. Pero a mitad de camino, las piernas me fallaron. Desperté en la clínica del pueblo, con una bata azul y la luz blanca de los tubos fluorescentes zumbando en mi cabeza. A mi lado, Clara me sostenía la mano con ojos hinchados. Abuelita. Te desmayaste en la calle. Nos asustaste mucho. Intenté sentarme, pero una enfermera me detuvo con suavidad. Tranquila, doña María. Tiene que guardar reposo. Su presión estaba muy baja y tiene anemia. ¿Ha estado comiendo bien? Me dio vergüenza admitirlo, pero a veces comía solo una tortilla para que alcanzara para todos en casa. Prefería que los niños tuvieran lo mejor del guiso. Era una costumbre vieja, de cuando la escasez nos enseñó a sacrificarnos en silencio. Tengo que volver a trabajar, dije débilmente. Las niñas me esperan, pero esa vez, fue Renata quien habló firme. No. Esta vez va a descansar. Mamá. Yo me voy a encargar de todo, la miré con asombro. Era la primera vez que me llamaba mamá en meses. Su voz no tenía reproche, ni enojo. Solo decisión. Durante los días siguientes, me quedé en casa,
recostada en la mecedora del patio. Clara venía todos los días a bordar conmigo. Samuel, el del medio, se ofreció para ir al mercado a vender mis dulces. Y Pablo, ay, Pablo, mi solcito. Se acostaba a mi lado cada tarde y me leía en voz alta con su vocecita temblorosa. En esos días de reposo, comprendí algo importante: no siempre se trata de hacer. A veces, también hay que permitir ser cuidada. Dejar que el amor vuelva a fluir hacia uno. Sin sentirse culpable, Renata comenzó a llevarme comida caliente a la cama. Nada de lujos: un caldito de pollo, arroz con verduras, un té de manzanilla. Pero en cada plato había algo nuevo: respeto. Una noche, mientras Clara remataba una servilleta y Samuel lavaba los trastes, Renata se sentó frente a mí. No hablábamos desde que salí del hospital. Mamá, empezó, bajando la voz. Perdóname por todo lo que te dije. Yo estaba frustrada, enojada con mi vida, con mis decisiones, y lo descargué contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dije nada. Solo extendí la mano y ella la tomó. Tú no eras un peso muerto, dijo. Tú eras la que sostenía esta casa, siempre lo fuiste. En ese momento, sentí que algo en mi pecho se sanaba de verdad. No por orgullo, ni por necesidad de justicia, sino porque por fin mi valor había sido reconocido, no con aplausos, sino con verdad. Los días pasaron, y mi salud mejoró. Volví al taller, con menos frecuencia, pero con más sabiduría. Ya no hacía todo sola. Enseñé a Clara a organizar las clases, a Teresa a coordinar los pedidos, y a otras chicas a manejar el dinero. Era tiempo de soltar un poco, de confiar. Una tarde, el padre Julián, párroco del pueblo, vino a visitarme. Me contaron lo que estás haciendo, María. Me conmovió. Quiero proponerte algo. Me invitó a dar una pequeña charla en el salón parroquial, como parte de un evento sobre mujeres que transforman la comunidad. Yo, que nunca me había sentido digna de aplausos, terminé con un micrófono en la mano, contando mi historia a más de 50 personas. Al final, hubo abrazos, lágrimas y una ovación que me retumbó en el alma. Esa noche, al volver a casa, me encontré con una sorpresa. Mis nietos habían colgado en la pared un cartel hecho con cartulina y marcadores de colores que decía: Gracias, abuela, por enseñarnos que nunca es tarde para volver a vivir. Me senté frente al cartel, en silencio, con las manos en el regazo y el corazón lleno. Ya no necesitaba que nadie me defendiera. Porque ahora, mi propia historia hablaba por mí. Después de aquella charla en la parroquia, algo cambió en el aire de San Pedro del Monte. Mujeres que nunca me habían dirigido la palabra comenzaron a saludarme con respeto. Algunas me tocaban el brazo y me decían: Doña María, qué bonita su historia. Me hizo llorar. Me hizo pensar en mi mamá, en mi abuela. Yo sonreía, bajando los ojos con humildad, pero por dentro sentía un fuego suave, una llama tibia que me decía: lo que viviste no fue en vano. Las clases de bordado se multiplicaron. Las niñas traían a sus tías, vecinas, incluso a sus suegras. Ya no se trataba solo de aprender a coser, sino de estar juntas. Había risas, había confesiones,
y sobre todo, había sanación. Cada mujer venía con su historia, con sus heridas abiertas, y entre hilos de colores, iban cerrando esas cicatrices invisibles que no salen en radiografías, pero duelen en el alma. Una tarde, en medio de una sesión, se acercó una mujer muy joven, de apenas 20 años, con un bebé en brazos. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. No dijo ni su nombre. Solo se sentó en una esquina, en silencio. Le ofrecí hilo, aguja y un pedazo de tela. Ella dudó. Temblaba. Pero después de unos minutos, comenzó a bordar sin mirar a nadie. Al final de la clase, antes de irse, se acercó y me susurró: «Nadie me ha hablado bonito en meses. Gracias por no preguntarme nada». Solo, gracias, a veces, dar un espacio seguro ya es suficiente para que alguien empiece a recomponer su vida. Mi familia también empezó a moverse de otra forma. Clara se volvió mi sombra. Me acompañaba a todas partes, me ayudaba a preparar kits de bordado, incluso diseñaba nuevos patrones en su cuaderno de dibujo. Un día me dijo: «Abuelita, cuando termine la escuela quiero estudiar diseño textil. Quiero crear cosas como tú». Ese día lloré. No por tristeza, sino por orgullo. Porque mis manos viejas estaban sembrando futuro. Pablo seguía siendo mi rayito de sol. Había aprendido a preparar café, y cada mañana llegaba con una tacita y una flor del jardín. Me decía: «Para ti, la jefa del taller». Samuel, aunque más callado, mostraba su cariño en acciones. Me arregló la mecedora sin que yo se lo pidiera. Me ayudaba a subir las cosas al triciclo con el que íbamos al mercado. Y en sus ojos había un respeto silencioso, profundo. «Renata, ay, Renata». Ella era otra historia. Nuestra relación seguía caminando despacio, como quien pisa terreno inestable. Pero ya no había insultos, ni gritos. Había pausas. Miradas largas. Pequeños gestos que hablaban más que 1000 palabras. Una noche, mientras yo preparaba tamales para un pedido grande, Renata entró en la cocina, se lavó las manos y sin decir nada, comenzó a ayudarme. Cortaba hojas, llenaba las masas. En silencio, después de un rato, me dijo: «Nunca te pregunté si eras feliz, ¿verdad?». Me quedé quieta. La miré con ternura. «Fui feliz cuando naciste. Fui feliz cuando aprendiste a caminar. Fui feliz cuando me llamabas mamá, con esa vocecita chiquita». Ella bajó la cabeza. «Yo te fallé, mamá». Le tomé la mano, como hacía cuando era niña y se caía en el patio. «La vida a veces nos rompe, hija. Pero también nos cose, si dejamos que el amor entre otra vez». Se quedó en silencio un momento. Luego, me abrazó. No como quien cumple, sino como quien necesita volver al lugar de donde salió. En ese momento entendí que mi dolor no había sido inútil. Que mi paciencia, mis silencios, mis noches de llanto, todo había servido. Porque el amor verdadero es así: espera, resiste, y cuando vuelve, lo hace más fuerte. Con el tiempo, Renata empezó a involucrarse más en el taller. Aprendió a bordar, a enseñar, a escuchar. Y juntas, empezamos a soñar con algo más grande. Un día, Clara nos dijo: «¿Y si abrimos una tiendita?».
para vender lo que hacemos. Para que más gente conozca el trabajo de la abuela, la idea nos emocionó. Comenzamos a reunir dinero entre todas. Cada peso era un ladrillo para el sueño. Yo, a mis 76 años, nunca imaginé que estaría planeando un negocio familiar con mis hijas y nietos. Pero ahí estaba yo, con las manos arrugadas y el corazón más vivo que nunca. La comunidad nos apoyó. El padre Julián organizó una colecta. Las señoras del mercado nos ofrecieron un localito, chiquito, pero bien ubicado. Y entre todos, pintamos, arreglamos y decoramos lo que sería nuestra tienda. El día de la inauguración, llegaron más de 50 personas. Había globos, música de trío y olor a pan dulce. Yo llevaba mi mejor rebozo, y mis nietos sabían. Hecho un cartel enorme que decía, Tienda Raíces bordado con historia. Cuando corté la cinta, mis manos temblaban. Pero no era miedo. Era gratitud. Porque entendí que cada dolor que viví me trajo hasta allí, y aunque muchos un día me llamaron peso muerto, yo era quien había sostenido cada rincón de esa casa con amor, aguja y silencio. Asterisco asterisco la tiendita. Raíces se convirtió rápidamente en mucho más que un negocio. Era como una extensión del corazón de todas nosotras. Cada mantel, servilleta o blusa bordada que colgábamos en las perchas llevaba dentro horas de conversación, lágrimas secas, rezos en voz baja y amor en puntadas pequeñas. Yo llegaba temprano todos los días, con mi canasto de hilos y mis gafas colgando del cuello. Clara se encargaba del diseño y los pedidos, Renata de los cobros y la organización, y yo era la voz cálida que recibía a las clientas como si fueran nietas que volvían a casa. Una mañana, llegó una señora elegante, con aire de ciudad. Se notaba que no era del pueblo. Tenía un bolso grande, gafas de sol y perfume de esos que te hacen voltear la cabeza. ¿Usted es doña María Dolores? Me preguntó. Así es. A sus órdenes, vine desde León. Me hablaron de usted. Me dijeron que aquí se hace el mejor bordado tradicional de Guanajuato. No supe qué decir. Sentí que el corazón me latía como tambor. Le mostré nuestras piezas, le conté la historia de las mujeres que trabajaban conmigo, y ella sonrió con admiración. Estoy organizando una exposición de textiles artesanales, me dijo. Me encantaría que usted participara. Que trajera sus bordados y los de sus alumnas. Que contara su historia. Me senté. Sentí que las piernas me flaqueaban. Una exposición. En la ciudad. Con gente que nunca había oído hablar de San Pedro del Monte, ni de María Dolores. No sé si. Empecé a decir, usted no se preocupe por nada. Nosotros nos encargamos del transporte. Solo quiero que venga. Su historia puede inspirar a muchas personas. Salió de la tienda dejándome una tarjeta, una invitación formal y una nube de perfume flotando en el aire. Renata me abrazó por detrás. Te lo dije, mamá. Eres más grande de lo que crees. Pasé los días siguientes nerviosa, pensando si debía aceptar. Tenía miedo. Miedo de no estar a la altura, de no saber hablar frente a tanta gente, de que mis manos temblorosas fallaran justo cuando todos me miraran, pero Pablo, con su sabiduría de niño puro,
me dijo algo que me hizo decidir, abuelita. Tú ya hablaste frente a lo más difícil, el silencio. Ahora solo falta que el mundo te escuche, y así fue. Una semana después, partimos en una camioneta prestada rumbo a León. Iban conmigo Renata, Clara y 3 de mis alumnas. Cada una llevaba su pieza con orgullo, como quien lleva un pedazo de alma en una bolsa. El evento fue grande, con luces, música y muchas personas. Yo me sentía pequeña entre tanta elegancia. Pero cuando me tocó hablar, subí al escenario, tomé el micrófono con manos temblorosas y conté mi verdad. Me llamo María Dolores. Tengo 76 años. Fui llamada peso muerto por mi propia hija. Y sin embargo, con mis manos viejas, levanté una casa entera. Con mi aguja, cosí los pedazos rotos de muchas mujeres. Con mi silencio, sostuve una familia. Y hoy estoy aquí, no para que me aplaudan, sino para recordarles que nunca es tarde para comenzar otra vez. Hubo silencio. Luego lágrimas. Y luego, un aplauso que aún siento en la piel. Después de la exposición, muchas personas se acercaron. Querían conocerme, tomarse fotos, comprar nuestros bordados. Vendimos todo. Y nos ofrecieron llevar nuestros productos a ferias en otros estados. Yo, que un día pensé que moriría olvidada en una esquina de mi propia casa, ahora era escuchada, respetada, abrazada. Regresamos al pueblo con el corazón lleno. La gente nos recibió con aplausos, con flores, con pasteles hechos por las vecinas. Pablo colgó en la puerta de la tienda un nuevo letrero: aquí cose el corazón de una mujer que no se rindió. Esa noche, en casa, hicimos una comida especial. Tamales, atole, pan de nata. Renata me regaló un chaleco bordado por ella misma. Clara me dio un cuaderno con todos mis dichos escritos, y Samuel me abrazó fuerte y solo dijo: te quiero, abuela. Yo no necesitaba más, pero en medio de tanta luz, hubo un momento que me hizo llorar de verdad. Fue cuando Renata, en medio del brindis, se puso de pie y dijo: mamá, esta casa se salvó porque tú no te rendiste. Esta tienda existe porque tú no te dejaste apagar. Y si hoy somos lo que somos, es por ti. Se me quebró la voz. No pude hablar. Solo levanté mi taza y brindé por algo que nunca pensé que volvería a sentir: orgullo de mí misma. No era soberbia. Era reconocimiento. Era amor propio. Era ver todo lo que había soportado y decir: valió la pena. Esa noche, mientras todos dormían, me senté sola en la mecedora del patio. Miré las estrellas, respiré hondo y le hablé bajito a Ignacio, mi esposo: viejo, lo logramos. Lo logré, y en el silencio, sentí como si él me respondiera con el viento entre las hojas. Después de aquella noche mágica, en la que por fin sentí que todo mi dolor había florecido en algo bello, la vida volvió a su ritmo, pero ya no era el mismo. Yo ya no era la misma. La tienda seguía funcionando, cada día con más pedidos. Más visitas de fuera, más mujeres que querían aprender a bordar no solo por necesidad, sino por amor. Se había convertido en un santuario silencioso, donde cada aguja tejía una historia, donde cada tela abrazaba a alguien que necesitaba volver a creer en sí misma. Un día,
mientras organizábamos nuevas piezas en el mostrador, llegó una carta. Estaba escrita a mano, en un sobre sencillo, sin remitente. Renata la abrió, pensando que sería algún encargo, pero al leer el primer párrafo, su rostro cambió. Mamá. Es de Lucía. Lucía era mi hija mayor. Aquella que había partido hace casi 15 años para vivir con su esposo en Veracruz y nunca volvió. Las últimas palabras que me dijo antes de irse fueron frías y duras: ya no quiero cargar contigo. Ni con tus tristezas. Desde entonces, ni una llamada, ni una carta, ni una señal. Me senté, tomé la hoja entre las manos arrugadas y la leí despacio, como si cada palabra pesara. Mamá, no sé si esta carta llegará a ti. No sé si estás viva, si me perdonaste, si aún me recuerdas con cariño. He estado enferma. El médico dice que es estrés, pero yo sé que es culpa. Culpa de haberme ido sin mirar atrás. Culpa de haber creído que tú eras una carga cuando en realidad fuiste mi refugio. Mis ojos se nublaron. El papel temblaba en mis manos. Seguía leyendo en silencio mientras todos en la tienda callaban. Supe por una vecina que tienes una tienda, que estás enseñando a otras mujeres, que estás bien. Eso me dio alivio, pero también vergüenza. Si algún día me perdonas, si algún día crees que merezco volver, solo escríbeme 2 palabras: te espero. Y si no, lo entenderé. Doblé la carta con cuidado. La guardé en mi pecho, cerca del corazón, y me levanté sin decir nada. Fui a la parte de atrás, donde teníamos un rincón tranquilo con una máquina de escribir vieja que Clara había restaurado. Tomé una hoja en blanco. Respiré profundo. Y escribí: te espero. Renata me abrazó sin preguntar nada. Clara lloraba en silencio. Samuel me puso una taza de té en las manos. Y Pablo, que aún no comprendía todo, me acariciaba la espalda como diciendo: aquí estoy, abuelita. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo la vida no deja de sorprender, de girar, de dar nuevas oportunidades incluso cuando uno ya no las espera. Unos días después, llegó otra noticia que cambió el rumbo de nuestras vidas. Nos visitó una señora que se presentó como representante de una fundación cultural. Hemos visto lo que hacen aquí, doña María. Sus bordados han llegado lejos. Queremos ofrecerles una beca para convertir esta tienda en una escuela formal de artesanía, con certificación, materiales, talleres y apoyo del gobierno. Me quedé sin palabras. Yo, que había comenzado remendando ropa para los vecinos, ahora tenía en mis manos la posibilidad de abrir una escuela. No necesito mucho, le dije. Solo una mesa grande, luz buena y mujeres con ganas de aprender. Tendrá eso y más. Solo necesitamos que firme aquí. Tomé el bolígrafo con manos que ya no eran tan firmes, pero sí decididas. Y firmé. No por ambición, no por reconocimiento. Firmé porque sabía que muchas más mujeres necesitaban un lugar como ese. Un lugar donde no solo se aprendiera a bordar, sino a renacer. La noticia corrió rápido por el pueblo. Las niñas del taller gritaban de emoción, los vecinos nos traían flores, y hasta el alcalde vino a felicitarnos. Clara,
emocionada, dijo: «Vamos a tener una escuela, abuelita. Tu nombre estará en la entrada». Renata, que siempre había sido más reservada, me tomó de la mano y dijo algo que me hizo llorar otra vez: «Eres la columna de esta casa. Sin ti, todo se habría venido abajo». No dije nada. Solo apreté su mano. Los días siguientes fueron de preparación, pintura, reparaciones, nuevas mesas, máquinas, luces, estanterías. Todo nuevo, pero con el alma vieja y sabia que le dimos entre todas, y justo antes de la inauguración oficial, una figura conocida apareció en la puerta de la tienda. Lucía, más delgada, con arrugas nuevas, ojos llorosos y un caminar tímido. Se detuvo al verme. Yo me quedé quieta, como si el tiempo se hubiera congelado. «Mamá», susurró. Me acerqué despacio, la tomé del rostro con ambas manos y le dije bajito: «Te estaba esperando», y la abracé. Lloramos largo, sin palabras, sin reclamos. El perdón no necesita discursos. Solo presencia. La escuela se inauguró. Con ella a mi lado, con mi familia unida, con las vecinas presentes, con los ojos del pueblo sobre mí, pero esta vez, no para juzgar, sino para honrar, porque la vieja María Dolores, la que llamaron peso muerto, ahora era símbolo de renacimiento, de fuerza, de amor silencioso. Y yo, al fin, creía en mí con la misma certeza con la que el sol salía cada mañana sobre San Pedro del Monte. Asterisco asterisco. Los días que siguieron a la llegada de Lucía fueron extraños, como si viviéramos dentro de un sueño que aún no sabíamos si era real. Al principio, se movía por la casa como una visitante, con pasos cautelosos, como si temiera romper algo. Y en cierto modo, sí, temía romper lo que se estaba reconstruyendo entre nosotras. Yo no le pedía explicaciones. No necesitaba escuchar. Cada detalle de sus años de silencio, de sus decisiones, de sus dolores escondidos. Solo quería sentir su presencia. Verla en la mesa a la hora del desayuno. Escuchar su voz hablando con sus sobrinos. Sentir, otra vez, que mi hija había regresado, no solo al pueblo, sino a mi corazón. Una noche, cuando todos dormían, la encontré sentada en el patio, con una cobija sobre las piernas y la mirada perdida en el cielo. «Mamá», dijo sin mirarme. «Me fui pensando que eras débil. Pero ahora veo que eras la más fuerte de todas nosotras». Me senté a su lado. El aire estaba frío, pero mi pecho ardía. No era fuerza, hija. Era amor. Amor que duele, pero que no se rinde. Lucía empezó a venir a la escuela conmigo. Primero solo observaba, se quedaba en el fondo del salón, en silencio. Pero un día, sin que nadie le pidiera, tomó una aguja, un pedazo de tela, y empezó a bordar. Sus puntadas eran torpes, inseguras, pero llenas de ternura. «No sé si me saldrá bonito», dijo. «No importa», le respondí. «Lo bonito viene con el tiempo. Lo importante es que ya empezaste». Así fue como ella también encontró su lugar. Las demás mujeres la acogieron con respeto. Nadie le preguntó por qué había estado ausente tantos años. En la escuela no importaba el pasado. Solo el presente. Solo las ganas de aprender, de sanar, de compartir. Y fue en ese nuevo ritmo de la vida, trabajo, bordado, familia,
comunidad, donde volví a encontrar algo que había perdido hacía mucho, la paz. Había momentos de silencio en los que me sentaba sola en el rincón del taller, viendo cómo mis hijas reían, cómo mis nietos corrían por el patio, cómo las mujeres cosían en grupo. Y pensaba, todo esto nació del dolor, pero floreció en amor. Una tarde, mientras organizábamos las nuevas piezas para enviar a una feria en San Luis Potosí, llegó un hombre mayor a la puerta de la escuela. Traía sombrero, botas de cuero y una expresión entre nostálgica y emocionada. ¿Aquí vive María Dolores? Aquí estoy, respondí desde la mesa del fondo. Se quitó el sombrero, avanzó con pasos lentos y me extendió la mano. Me llamo Tomás. Fui amigo de su esposo Ignacio. Hace años que no venía por aquí. Pero su historia, su nombre, su trabajo, han llegado hasta muy lejos. Lo invité a sentarse. Le ofrecí café y pan. Hablamos de Ignacio, de los viejos tiempos, de cómo el pueblo había cambiado. Me trajo una caja con fotos antiguas, cartas, recuerdos que yo creía perdidos. Ignacio me las dejó antes de morir, dijo. Me pidió que algún día volviera para dárselas a usted. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había una foto nuestra, jóvenes, abrazados frente al río. Una carta escrita con su letra, suave y firme como él era. Decía, Dolores, si algún día esta carta llega a tus manos, es porque sobreviviste a todo. Y yo siempre supe que tú eras el alma de nuestra casa. Si estás leyendo esto, quiero que recuerdes que te amé con todo lo que fui, que te admiro. Y que, incluso desde donde estoy, seguiré cuidándote. Lloré. Lloré como no lo hacía desde su partida. No por tristeza, sino por la ternura de sentirme amada, incluso después de tanto tiempo. Tomás se quedó en silencio, dándome mi espacio. Luego se despidió con un abrazo largo, de esos que cierran ciclos. Guardé la carta en un cofre, junto a los bordados más antiguos, los que hice cuando recién empezaba, cuando las lágrimas se confundían con los hilos. Esa noche, reuní a mi familia. Les conté sobre la carta, sobre Tomás, sobre Ignacio. Todos me escucharon en silencio. Cuando terminé, Clara dijo, Abuela, deberías escribir un libro con todo esto. Para que otras mujeres también sepan que se puede. Renata asintió, tu historia merece ser contada, y por primera vez, lo consideré de verdad. Tal vez sí. Tal vez mi vida, mis caídas, mis costuras y mis cicatrices, podían servir para que otra mujer, en otra parte, no se sintiera sola. Tal vez mi voz, que tanto tiempo fue callada, ahora debía ser escuchada. Al día siguiente, Clara me regaló un cuaderno nuevo, de tapas duras, con una flor bordada en la portada. En la primera página escribió, aquí empieza el legado de María Dolores. Me senté, tomé una pluma, y comencé. Nací en San Pedro del Monte. Me llamo María Dolores, y esta es mi historia. Escribir mi historia fue como bordar en papel. Cada palabra era una puntada. Cada recuerdo, un nudo. Al principio, me costaba. Las manos temblaban, y no por la edad, sino por el peso de todo lo que llevaba dentro. Me sentaba cada mañana junto a la ventana de la tienda escuela,
con mi cuaderno de tapas duras y la flor bordada que Clara había hecho especialmente para mí. El sol entraba suave, y el canto de los pájaros del pueblo me acompañaba como un coro fiel. Me llamo María Dolores, comencé. Y de ahí, no paré, escribí sobre mi infancia, sobre las tardes de tierra caliente, sobre las manos de mi madre, que olían a maíz cocido. Escribí sobre cuando conocí a Ignacio, con su camisa remendada y su sonrisa tímida. Sobre cómo construimos la casa ladrillo por ladrillo, amor por amor. Sobre el día que nació Renata, el dolor y la alegría entrelazados. Y también sobre la soledad, la viudez, la tristeza profunda de ser olvidada por quienes una vez te llamaron mamá. No dejé nada afuera. Ni lo bonito ni lo feo. Quería que quien leyera esas páginas supiera que yo no era ninguna santa. Que cometí errores. Que también me equivoqué. Pero que, a pesar de todo, me sostuve. Y que el hilo que me salvó no fue el del bordado, sino el del amor. Lucía comenzó a leer cada capítulo que terminaba. A veces lloraba. A veces me abrazaba sin decir nada. Mamá, ¿por qué no me dijiste todo esto antes? Porque yo pensaba que no importaba. Que nadie quería escuchar a una vieja, pues ahora muchas te escuchamos, respondía ella, con los ojos brillantes. Una tarde, Clara subió a internet algunos de mis escritos. Sin que yo supiera, los compartió en un grupo de mujeres artesanas. Al día siguiente, comenzaron a llegar mensajes de todas partes: Puebla, Oaxaca, Jalisco, incluso de Estados Unidos, mujeres que decían: gracias por contar lo que yo no he podido decir. Sentí que estaba leyendo mi propia vida. Doña María, usted me ha devuelto la esperanza. Yo no entendía mucho de redes ni de tecnología, pero sentía en el pecho ese calorcito que solo da el saberse útil. El saberse viva. Con el tiempo, una editorial pequeña del DF se interesó por mis relatos. Nos escribieron proponiendo convertirlos en un libro. Un libro de verdad. Con portada, prólogo, páginas con olor a tinta nueva. Cuando lo supe, me quedé muda. ¿Un libro, mío? Claro que sí, abuela, dijo Clara. Uno que vamos a tener todos en la casa, pero que también estará en bibliotecas, en ferias, en librerías. Tu voz va a viajar más allá del pueblo. Firmamos el contrato con cuidado. No por el dinero, que también nos ayudaría, sino por lo que significaba, que la palabra de una mujer mayor, sencilla, con las manos llenas de hilos y cicatrices, era digna de ser escuchada por el mundo. Y mientras todo eso pasaba en casa, las cosas también seguían sanando. Renata ya no gritaba. Ya no se encerraba. A veces se sentaba conmigo a ver el atardecer, en silencio, y me tomaba la mano. Gracias por no soltarme, me dijo una noche. Por seguir ahí cuando yo misma me había perdido. Pablo crecía rápido. Ya no era el niño de voz chillona que me traía flores, pero seguía llamándome mi jefasa del taller. Samuel trabajaba medio turno en la tienda, pero el resto del día escribía canciones. Decía que mi historia le inspiraba melodías nuevas, y Clara, ay, Clara, se convirtió en una joven fuerte, creativa, apasionada. Iba a ser la heredera natural de todo esto. De la tienda,
del taller, del legado. Yo ya no tenía miedo de irme algún día, porque sabía que mi raíz había echado ramas profundas. Un día, organizamos una feria en el pueblo. Invitamos a mujeres artesanas de otras regiones. Montamos puestos con bordados, tejidos, cerámica, pan dulce y café de olla. En el centro de la plaza, colgamos un cartel grande: cada mujer tiene una historia. Algunas se cuentan con palabras, otras, con aguja e hilo. Fue la feria más bonita que San Pedro del Monte había visto. Vinieron familias enteras, llegaron turistas, hubo música, danzas y hasta un grupo de estudiantes de la capital que vino a entrevistarme. ¿Cómo empezó todo esto, doña María?, me preguntaron, y yo respondí sin pensarlo: empezó cuando alguien me llamó, peso muerto, y yo decidí que no iba a morir callada. Ellos anotaban, grababan, tomaban fotos. Yo solo sonreía. Esa noche, nos sentamos todas en el patio, mis hijas, mis nietos, las muchachas del taller. Hicimos chocolate caliente, comimos pan de nata y nos miramos sin prisa. ¿Saben qué?, dije levantando mi taza. Si mañana fuera mi último día, me iría en paz. Lucía frunció el ceño. No digas eso, mamá, no es tristeza, hija. Es gratitud. Es saber que lo que vine a hacer aquí, ya lo estoy haciendo. Y brindamos. No por el pasado. No por lo que faltaba. Brindamos. Por el presente. Por ese instante perfecto donde todo, absolutamente todo, tenía sentido. Asterisco asterisco. Aquel brindis bajo el cielo estrellado de San Pedro del Monte quedó grabado en mi corazón como uno de los momentos más completos de mi vida. No porque fuera grandioso, ni porque hubiera música o fuegos artificiales, sino porque estábamos todos ahí. Juntos. Sanados. Abiertos. Humanos, pero con el paso de los días, comencé a notar que algo en mí se estaba apagando despacito, como una vela que ya ha cumplido su función y ahora danza tranquila antes de decir adiós. No era dolor, no era enfermedad. Era un tipo de cansancio diferente. Un suspiro largo del alma que me decía que había llegado el momento de bajar el ritmo. Abuela, te ves más delgadita, me decía Clara mientras me ayudaba con los hilos. Es que ya no tengo tanto que cargar, mi niña, le respondía con una sonrisa. Las noches se hicieron más largas. No dormía mal, pero me despertaba con frecuencia. Me quedaba escuchando los sonidos de la casa, el murmullo del viento en las ventanas, los pasos de Pablo al ir al baño, los ronquidos suaves de Samuel, las conversaciones apagadas de Lucía y Renata, y cada sonido era una caricia. ¿Por qué eran señales de que ya no estaban rotos? De que la casa, esa que un día fue un campo de batalla silencioso, ahora era un nido cálido. Una mañana, me senté en el patio con mi cuaderno, el mismo donde escribía mi historia, y sentí que estaba llegando al final. Ya no tenía más que contar. Al menos no como antes. Ya no necesitaba recordar cada herida, porque ahora estaban cicatrizadas. Escribí, con tinta firme: no soy una heroína. Soy una mujer que amó hasta que le dolió. Y cuando le dolió, siguió amando. Guardé el cuaderno en una caja de madera que Ignacio había construido hace décadas.
Lo envolví en un pañuelo de flores y lo puse bajo mi cama, con una nota para Clara: cuando me extrañes, lee. Ahí estoy. Ese mismo día, decidí dejar de ir todos los días a la escuela. Mis piernas ya no aguantaban tanto y, sinceramente, ya no necesitaba estar presente para que el taller siguiera latiendo. Ahora es su turno, les dije a las chicas. Yo solo abrí la puerta. Ustedes son las que deben mantenerla abierta. Lucía se ofreció para dirigir las clases. Clara diseñaba, bordaba y escribía en las redes sociales. Renata llevaba las cuentas, organizaba pedidos y coordinaba ferias. Yo las miraba desde mi mecedora, con orgullo. Una tarde, recibimos una carta muy especial. Era del Ministerio de Cultura. Nos habían seleccionado como una de las escuelas comunitarias con mayor impacto social del país. Querían grabar un documental. Entrevistarme. Hacer público todo lo que habíamos construido. No quiero cámaras, les dije, pero, mamá, es tu historia. Mi historia ya está en cada puntada de ustedes. No necesito más, aún así, aceptamos. Pero fue Clara quien habló en mi lugar. Ella narró, mostró los bordados, explicó los inicios, los dolores, las transformaciones. Y lo hizo con una ternura que me hizo llorar en silencio. Desde la cocina, la noche anterior a la grabación, Clara se acercó y me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste de algo?». Pensé unos segundos. Luego respondí: sí. De haberme callado tantos años. De haber permitido que otros me hicieran pequeña. Pero aprendí que nunca es tarde para alzar la voz. Aunque sea con hilos, ella me abrazó fuerte, y supe que todo estaba en su lugar. Días después, me pidieron que escribiera una dedicatoria para colocar en la entrada de la escuela, justo encima del nuevo mural que pintaron las muchachas del taller. En él, aparecíamos todas, bordando bajo un árbol de raíces profundas. En el centro, una mujer mayor con el cabello blanco y una mirada serena. Era yo. Tomé el marcador y escribí, con letras firmes, aunque lentas: aquí no enseñamos solo a bordar. Aquí tejemos dignidad, historia y amor. María Dolores. El mural fue inaugurado con música de trío, flores, pan dulce y muchas lágrimas. Yo, sentada en mi silla, con mis manos sobre el regazo, sentía que había alcanzado algo que no sabía que se podía alcanzar: la plenitud. Una noche, mientras la casa dormía, salí al patio. El cielo estaba limpio, las estrellas brillaban sin vergüenza. Cerré los ojos y recé: gracias, Dios mío, por haberme dejado vivir lo suficiente para ver el fruto de tanto silencio. No me diste riquezas, ni lujos, pero me diste amor. Y eso es lo único que cuenta cuando se apaga la luz. Me senté en la mecedora, sentí el aire tibio en el rostro, y pensé que tal vez, si esa noche fuera la última, me iría sin miedo, porque yo, la mujer que un día llamaron peso muerto, había cargado con la historia de muchas, y la había convertido en raíz, en flor, en semilla. Los días se fueron volviendo más suaves, como esas últimas páginas de un buen libro que uno no quiere terminar. Cada amanecer en San Pedro del Monte tenía un sabor distinto. Ya no había urgencia, ni ansiedad, ni miedo. Solo presencia.
Estaba viva, y eso bastaba. En las mañanas me despertaba con el canto de los gallos y el murmullo de los pasos de Pablo en la cocina. Me traía el café con pan tostado y se sentaba conmigo a contarme sus sueños. Quería ser músico, tal vez escribir canciones inspiradas en historias reales. Me preguntaba si podía usar mis relatos como base. Yo le decía que sí, pero que me hiciera aparecer como una mujer joven y guapa. Él reía, y su risa era todo lo que necesitaba para empezar el día. Lucía se había quedado a vivir con nosotros. Su rostro había cambiado, estaba más luminoso, más tranquilo. A veces se sentaba conmigo y me bordaba versos en servilletas. Decía que bordar le había devuelto la fe en sí misma, en su madre, en la vida. Renata se había convertido en una líder natural en la escuela. Organizada, decidida, respetuosa. A veces la veía y me costaba recordar a la mujer que una vez me gritó que yo era un peso muerto. Pero no guardaba rencor. Porque entendí que hay personas que primero necesitan romper para luego aprender a construir. Una tarde, Clara me sorprendió con un regalo. Era un ejemplar impreso del libro con mis historias, titulado simplemente Raíces, Relatos de María Dolores. En la portada había una ilustración mía, bordando bajo un árbol. Dentro, páginas y páginas llenas de mis palabras, mi vida, mi memoria. Lo abracé contra el pecho y lloré. No por mí, sino por todas las mujeres que se sentirían menos solas al leerme. Ya no eres solo nuestra abuela, me dijo Clara. Ahora eres la voz de muchas. La noticia del libro se extendió rápido. Recibimos invitaciones para presentarlo en ciudades vecinas, en universidades, en ferias de libros. Pero yo ya no tenía fuerzas para tantos viajes. Mi cuerpo pedía reposo. Mi alma, sin embargo, seguía despierta. Un día, recibimos una carta de una niña de 13 años de Zacatecas. Decía: querida doña María, mi mamá me lee sus historias todas las noches. Ella también borda, y ahora dice que un día quiere tener su propia escuela como la suya. Gracias por enseñarnos que las mujeres mayores también sueñan y construyen. Ese día, sentí que mi misión estaba cumplida. No necesitaba más aplausos, ni reconocimientos, ni diplomas. Bastaba con saber que mis palabras habían llegado hasta un rincón lejano, hasta una niña, hasta un nuevo corazón. Pasaban los días y yo seguía escribiendo pequeñas notas para dejar a mis nietos. Cosas simples. Consejos. Recetas. Refranes. Como una cajita de tesoros que algún día encontrarían y les haría sonreír. Para Clara, nunca dejes de dibujar con hilos. Lo que haces es poesía con aguja. Para Samuel, las canciones más bellas nacen del silencio. Escucha siempre al corazón. Para Pablo, no importa si tocas para uno o para 1000. Si lo haces con amor, será eterno. Para Renata y Lucía, juntas, perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Y ustedes lo lograron. Una noche. Sentí un dolor leve en el pecho. No era grave, pero era como una señal. Llamé a Clara y le pedí que me ayudara a vestirme con mi mejor ropa. Me peinó, me puso perfume y me regaló una flor.
¿a dónde vas, abuela? A sentarme en el patio a ver las estrellas. Hoy quiero conversar con el cielo. Me senté en la mecedora y miré hacia arriba. El cielo estaba tan claro que sentí que podía ver hasta el alma de Ignacio. Cerré los ojos y hablé bajito. Viejo, ¿te acuerdas cuando decíamos que cuando fuéramos viejitos íbamos a sentarnos en la puerta de la casa a ver a nuestros hijos y nietos? Pues estoy aquí. Tú no estás físicamente, pero estás en todo lo que hice. En la tienda, en las chicas, en los libros, en las flores. Estás en mí. Sentí una brisa tibia rozar mi rostro. Como una caricia. Y yo ya estoy lista, Ignacio. No tengo miedo. No me falta nada. Lucía salió al patio minutos después y me encontró así, dormida. Pensó que había cerrado los ojos un rato, pero luego notó la serenidad en mi rostro. Llamó a los demás. Todos se acercaron. Nadie gritó. Nadie lloró con desesperación. Se arrodillaron junto a mí y me tomaron las manos. Renata me acarició el cabello. Clara me besó la frente. Pablo, con voz quebrada, dijo, abuela. Gracias por no rendirte, y así, bajo las estrellas de San Pedro del Monte, rodeada de los frutos de mi amor, me fui tranquila. Sin ruidos. Sin pendientes, como una flor que cae suave al suelo, después de haber dado su mejor perfume al mundo. Asterisco asterisco. El día siguiente amaneció con un silencio especial. No era tristeza. Era reverencia. San Pedro del Monte parecía detenerse para rendir homenaje a una de sus mujeres más queridas. Las campanas de la iglesia repicaron con suavidad. Las puertas de la escuela, Raíces, no abrieron ese día. Pero en sus ventanas había listones blancos y flores bordadas por las propias alumnas. La noticia corrió rápido. Doña María Dolores ha partido. Pero nadie decía, murió. No. Porque no se muere quien deja raíces tan hondas. No se va quien vivió con tanta intensidad que se convirtió en parte del alma de un pueblo entero. El velorio fue en casa, como ella siempre quiso. Nada de funerarias frías ni flores compradas. Las vecinas llegaron con pan de anís, café caliente, mantas tejidas y oraciones entre susurros. Las alumnas de la escuela se turnaban para leer fragmentos del libro de Doña María. Cada una tomaba una página y, con voz temblorosa pero firme, compartía un pedazo de su historia. Lucía no se despegó de su lado en ningún momento. Le peinó el cabello como ella lo hacía en vida, le acomodó el rebozo favorito y le colocó entre las manos una aguja de plata, símbolo de todo lo que había creado con amor. Renata, por primera vez en su vida, habló frente a todos. Se subió a una caja de madera y, entre lágrimas, dijo, mi madre fue llamada muchas veces, peso muerto. Yo misma, en mi ignorancia, la herí con esas palabras. Pero hoy estoy aquí, con el corazón abierto, para decirle al mundo que ella fue el pilar, la columna, la llama que encendió nuestras almas cuando todo parecía oscuro. Mi mamá no solo sostuvo esta casa, sostuvo generaciones enteras con sus manos y su silencio. Hubo aplausos. No como los de un espectáculo, sino como los de un agradecimiento colectivo.
de esos que nacen del alma, el cortejo fúnebre caminó por el pueblo con flores bordadas en lugar de coronas. Las calles se llenaron de mujeres con rebozos coloridos, muchas de ellas exalumnas, otras madres, hijas, nietas. Algunas llevaban servilletas con mensajes bordados: gracias, María. Raíz de todas. Tejiste amor eterno. En el cementerio, Clara leyó la última página del cuaderno de Doña María. Una que nadie había visto hasta ese momento. Decía: si algún día me buscan, no me lloren. Búsquenme en la tienda, en los bordados, en las risas de las chicas, en las notas de Pablo, en los ojos de Clara, en el silencio de Renata, en el perdón de Lucía. Yo no me fui. Solo cambié de forma. Ahora soy hilo, viento y memoria. La enterraron bajo un árbol de jacaranda, el mismo que ella veía desde la mecedora cada mañana. Allí, el viento se lleva las flores lilas como si fueran suspiros flotando hacia el cielo. Pasaron los meses. La escuela, Raíces, no cerró. Al contrario, creció. Se convirtió en Fundación María Dolores. Ampliaron las aulas, llegaron nuevas maestras. Y desde otros estados empezaron a llegar mujeres para aprender, sanar y compartir. En la entrada, una placa dice: aquí comenzó el legado de una mujer a la que llamaron peso muerto, pero que tejió vida con sus manos. Pablo compuso una canción para ella. Se llama Aguja de Luz y se canta cada año en el aniversario de la escuela. La letra dice: ella no gritó, pero su aguja habló. Donde todos vieron sombra, ella bordó color. Lucía da clases de escritura a mujeres mayores. Ayuda a que otras abuelas escriban sus memorias, tal como su madre lo hizo. Renata lidera proyectos comunitarios con otras familias. Samuel publica canciones inspiradas en historias de mujeres reales. Y Clara dirige la fundación con la misma pasión que Doña María. Conserva su cuaderno en una vitrina de cristal. Pero a veces lo saca, lo lee en voz alta, y vuelve a sentir que su abuela la acompaña. Un día, una niña nueva entró a la escuela con su madre. Tendría apenas 6 años. Al ver el mural donde aparece María Dolores bordando bajo el árbol, la niña preguntó: ¿quién es esa señora? Y la madre respondió: esa es la mujer que convirtió su dolor en esperanza. Gracias a ella, tú y yo estamos aquí. Esa respuesta basta para que María Dolores viva para siempre, porque no se trata de cuántos años viviste, ni de cuántos títulos acumulaste. Se trata de cuánto amor sembraste, cuántas almas tocaste, cuántos corazones ayudaste a remendar. Y Doña María, ella no murió. Se multiplicó.